Gracias por continuar con nosotros en Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Amables amigas y amigos, seguimos con las actividades realizadas en el Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. Les presentamos la ronda de preguntas y respuestas de la Mesa de Trabajo, Instrumentos Procesales para la Revisión Judicial de la Omisión Legislativa, para después dar inicio con la presentación de la Mesa de Trabajo número 3, Modelos y Alcances de las Sentencias Dictadas ante Omisiones Legislativas, que está integrada por Roberto Lara Chagoyán, director general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Ignacio Villaverde Menéndez, catedrático del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Oviedo, y como moderadora y comentarista, Claudia Zavala Pérez, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar del Tribunal Electoral. En esta mesa se destacó la importancia de este tipo de encuentros, donde representantes de los tribunales de otros países, académicos e investigadores nacionales y extranjeros comparten experiencias sobre los retos que han enfrentado para superar la omisión legislativa. Acompáñenos a conocer las reflexiones de esta mesa redonda. Comenzamos. Bom, eu tenho duas perguntas. Tengo aquí dos preguntas. E vou responder por ordem. Y voy a responder por orden. Apesar da segunda ter chegado a cor-de-rosa e, portanto, creo que la segunda está ter uma certa en propensão rosa. para Creo que alterar a tiene, ordem. bueno, siempre tiendo a alterar el orden, pero no voy a ir en orden. La primera pregunta es en la cuestión argumentativa para reclamar al Estado una obligación pública omisa con base en reglas del derecho común y algunas regulaciones entre particulares. ¿Será el código? Bueno, esta es una pregunta bastante difícil. Concretamente, en la Constitución portuguesa se afirma expresamente que no es solamente vinculación de todos los poderes públicos, sino también es vinculación de estas entidades privadas a los derechos fundamentales. Esta segunda afirmación de vinculación de los privados es muy discutida y es muy polémica. Pero desde mi punto de vista, esta corresponde a una evidencia que todos conocemos. Es decir, que los bienes fundamentales como la vida, la integridad física, la salud, la libertad, no pueden apenas solamente ser válidos en la legislación con derechos públicos y al mismo tiempo emitimos que los particulares, muchas veces dotados de poderes, un poder económico, social, atentan contra estos mismos bienes fundamentales. Y es por esto, cuando me preguntan cuál es el contexto argumentativo, lo que yo les digo es algo muy simple. Los derechos fundamentales representan para los poderes públicos una triple obligación. Una obligación de respeto, es decir, los poderes públicos no pueden intentar violar los derechos fundamentales de las personas. Hay un deber de protección de estos mismos derechos fundamentales cuando los agresores no son agresores del propio Estado, sino particulares, o que actúen por fuerza de naturaleza de extranjeros o de organizaciones criminales o otro tipo de organizaciones. Y finalmente, relativo a los derechos sociales, los poderes públicos tienen el deber de promoción. Por lo tanto, esta trilogía para mí es fundamental. El deber de respeto, de protección
dever de promoção, y sobretudo de relativamente protección aos direitos específicamente sociais. en lo que se Portanto, refiere a los pergunta derechos para sociales. mim, Y por lo tanto, qual é o la pregunta para mí es cuál es el contexto. Pues a el contexto vinculação es dos el poderes públicos vínculo de tem que los compreender poderes públicos que tienen que simultaneamente estas comprender três simultáneamente dimensões. estas tres Portanto, dimensiones. se direito Y por lo tanto, si fundamental un derecho está a ser fundamental ameaçado debe de numa ser relação que é uma incluido en relação una entre relación privados, que es entre e privados, isso acontece y todos os esto dias, sucede todos los días, e eu diria mesmo que quanto mais yo diría democrático que é um entre Estado, más democrático es un Estado, mais importante se torna más importante se que convierte o o se Estado hace olhe que este Estado para vea as ameaças que las ocorrem na amenazas que sociedade, nas suceden en relações esa sociais. sociedad, en esas relaciones sociales. Se olhar para o Estado Si português, vemos al Estado portugués, o Estado português é razoavelmente bem él comportado no que diz no respeito solamente ao tuvo una respeito pelos crisis direitos fundamentais respecto de los derechos das fundamentales de las pessoas. Mas personas, muitas vezes, pero muchas veces não tem o cuidado no suficiente hay un para cuidado proteger suficiente quando as para ameaças não são do proteger próprio cuando las Estado, mas amenazas quando no as son del ameaças propio são, Estado, sino son amenazas sociales ameaças de poderes públicos, o poderes amenazas fácticos. de los poderes públicos. Quanto à segunda pergunta, En cuanto a la qual é o segunda pregunta, alcance ¿cuál es da el alcance de la responsabilidad responsabilidade civil do legislador que del incorre em legislador omissão que incurre en legislativa? omisión legislativa? Eu diría o Estado tem que Yo diría que el indemnizar Estado tiene que a totalidade dos indemnizar la danos totalidad de los ilícitos daños sofridos pelos ilícitos particulares. sufridos por los particulares. O legislador procurou El legislador buscó limitar o alcance da limitar sua el responsabilidade, alcance dizendo de que o su Estado só responsabilidad responde diciendo que el pelos danos Estado solo anormais. responde por los Mas, como eu daños disse, eu acho que anormales. não pode Pero haver yo puedo responsabilidade do decir legislador que no hay se é o próprio responsabilidad legislador que del define abusador porque quando é que si responde él define e específicamente quanto cuál, é que responde. cuánto Portanto, eu debe de creio que esta responder questão a tem que eso. ser Entonces esta decidida cuestión debe de ser pelos recibida tribunais, por los de acordo tribunales com os princípios de acuerdo gerais con los da principios responsabilidade generales de civil, responsabilidad civil interpretando y diretamente o interpretando artigo 22 directamente el da artículo Constituição. 22 de la Constitución. Vou dar um exemplo muito simples. Voy a dar un ejemplo muy simple. Existia uma omissão Existía legislativa una omisión na legislativa nossa ordem de jurídica nuestro relativamente ao orden subsídio de jurídico desemprego. que O era el subsidio al desempleo. só estava previsto Este solo estaba para previsto o setor para privado, el sector privado. pela razão simples de que no Por setor un motivo público simple de que en el normalmente sector as público pessoas não normalmente ficavam las personas desempregadas, tinham no vínculo vitalício. estaban desempleadas, tenían un vínculo Mas, vitalicio. Pero Enfim, a relação de emprego la público la foi regulamentación sofrendo del alterações empleo fue e, teniendo a algunas dado momento, já alteraciones havia também pessoas y desempregadas com origem había no también setor público. personas desempleadas O Tribunal Constitucional en deu el por sector verificada público. aqui uma omissão Entonces legislativa hubo una omisión legislativa e houve desempregados, professores y designadamente, había profesores que principalmente demandaram aos desempleados que tribunais demandaron a los tribunales uma pidiendo indemnização una porque indemnización não tinham recebido porque no habían o recibido subsídio de el desemprego. subsidio de E os desempleo. tribunais fixaram, Y se fijó fixaram entonces a indemnização la num indemnización valor correspondente con un valor ao correspondiente al subsidio de devia ter sido desempleo pago que e não debía foi. de haberse E, portanto, pagado y no se reparação pagó y por lo tanto la integral dos recuperación danos integral de sofridos, los daños pelos, sufridos por desempregados. los Muito desempleados. Gracias. Muchas gracias, doctor. Perdón. Bueno, ahí sí. Lo apagué, ahí sí. Muchas gracias, profesor. Gerardo, adelante, por favor. Bueno, hay una pregunta puntual. ¿Cuál es el papel de México en el derecho comparado respecto a la omisión inconstitucional internacionalmente? ¿Y qué posición toma nuestro país en la solución de las omisiones constitucionales? Bueno, México, pues, a partir de la irradiación de la UNAM y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues cumple un papel demoledor en generar un sentimiento constitucional en cada país, porque la producción académica, en primer lugar, es notable, ¿no? De manera que el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que realiza cada 4 años un encuentro, esta vez, mi querido César, estaremos, Dios mediante, en Colombia, mi querido José Julio, estaremos en Colombia, Dios mediante. Bueno, pero aparte estaba inmediatamente preocupado, yo tengo aquí la ficha, por ejemplo, de Chiapas, Veracruz, Tlaxcala, Quintana Roo, Nayarit, Chihuahua, son modelos que han previsto institucionalmente la figura de la inconstitucionalidad por omisión, pero estoy también atento al oído de lo que dijo el profesor José Julio, con una crítica de que habría existido una especie de hiperactivismo
Yo que vengo de un tribunal constitucional y he sido un magistrado, creo, garantista y activista, quisiera ser activista físicamente, pero solamente ha sido a nivel teórico, ¿no? En los ejercicios. Pienso de que también es bueno un activismo judicial, ¿no? Razonable, ponderado, mas no ese activismo que acuñara en su momento Néstor Pérez Agüez de un vedetismo judicial, que ya es un manejo que puede afectar también al legislativo. Pienso que estos modelos están sirviendo de parámetros para los demás países. Yo personalmente voy a conversar apenas llegue al Perú con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es mi paisano Francisco, el presidente del Tribunal Electoral, porque él está pidiendo, un poco como implorándole al legislativo que reforme diversas partes de nuestro sistema electoral. Por ejemplo, el tema del voto preferencial, porque ahí creo que el voto se podría apreciar de que ha estado auspiciado por ciertas organizaciones del crimen organizado, que tiene que ver con narcotráfico, es un tema ya de alarma. Pero en todo caso, yo le voy a decir, mira, creo que tranquilamente se puede desarrollar un evento de esta naturaleza, porque en estricto habría también una inconstitucionalidad por omisión del legislativo en no impulsar leyes idóneas para un sistema electoral. Esto es lo que yo personalmente estoy sacando de consecuencias y que este es un efecto positivo de este evento para todos los países de América Latina. Gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, me llegaron dos preguntas. Brevemente las respondo. La primera dice, ¿puede ser clasificada la acción por omisión legislativa que se encuentra en varias entidades federativas del país como un juicio o como un procedimiento? Ciertamente, distintas entidades federativas han incorporado la acción por omisión legislativa como un instrumento procesal autónomo. Dado que es el hermano gemelo de la acción de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad, y esto los procesalistas lo saben más que los constitucionalistas, es un procedimiento, no es un proceso como tal, porque no hay dos partes en disputa, no hay propiamente un ejercicio de contención, sino hay un procedimiento para advertir si un acto, en este caso la acción de inconstitucionalidad, si una norma es compatible o es no compatible con la Constitución, y en ese sentido, incluso una de las características procesales de la acción de inconstitucionalidad es que no procede el desistimiento de manera general, y eso muchos tribunales constitucionales lo han advertido como tal. Una vez que se activa el Tribunal Constitucional y dado que se le dice que potencialmente hay una norma que puede ser vulneradora de la supremacía de la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene que llevar toda la secuela procedimental hasta la sentencia. En ese sentido, la acción por omisión que está en las entidades federativas, yo creo que puede ser clasificada como un procedimiento constitucional para estos propósitos. En segundo lugar, se me pregunta por qué México es paradigma en este tema de la inconstitucionalidad por omisión. No sé si propiamente se pueda considerar que somos una institución, un país paradigmático, porque esto lo hemos empezado a estudiar desde hace poco tiempo. Recuerdo, por ejemplo, aquí hay ciertamente, como lo ha dicho, y le agradezco a Gerardo que reivindique al 3 veces H Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero ciertamente ahí hemos empezado a estudiar esto desde hace relativamente poco. Recuerdo, y hay un libro que vale la pena que todos los que estén interesados, porque no solo tiene las opiniones de nuestros colegas que más han estudiado el tema de manera más puntual, sino porque también hay una parte en relación a México. Le pusieron un nombre complicado, por eso cuando uno teclea inconstitucionalidad por omisión no lo encuentra, pero ahí a don Miguel Carbonell se le ocurrió un nombre un poco más romántico de llamarle En busca de las normas ausentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese texto, y bueno, vale la pena que ustedes lo vean, pero
vuelvo a la parte con la que inicié. ¿Por qué sí vale la pena tener en cuenta al sistema mexicano? Uno, por el modelo de constitución. El modelo de constitución es un modelo propicio para la generación, digamos, de omisiones, porque es una norma dirigente, es una norma de principios, es una norma de fines, sobre todo sociales, y eso trae muchas implicaciones para ver cómo el legislador los desarrolla. En segundo lugar, porque sí tenemos una batería procesal muy amplia ahora para la tutela de las omisiones. Yo decía al principio que inicialmente el juicio de amparo no procedía. Con la nueva ley de amparo directamente se determina que el juicio de amparo sí procede contra omisiones legislativas. La controversia constitucional sigue abierta, de hecho es la que ha dado lugar a la jurisprudencia más abundante sobre el particular. La acción de inconstitucionalidad sigue abierta, al menos en esta parte de advertir omisiones parciales. ¿Y qué decir de las entidades federativas que tienen este instrumento procesal autónomo para la tutela de estas omisiones? Pero más allá, estamos en la sala superior. El Tribunal Electoral también ha hecho uso de toda la doctrina de las omisiones legislativas y, por ejemplo, en muchas ocasiones, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales, ha advertido la omisión del legislador cuando esa omisión obstaculiza el ejercicio de derechos de naturaleza político-electoral. Lo hemos visto, por ejemplo, en un tema que ha cobrado gran relevancia en nuestro país recientemente, como el tema de las candidaturas independientes, por ejemplo. Es decir, está ahí claramente una vía procesal específica con un medio de tutela específico que es este Tribunal Electoral, que lo sabemos todos, es un tribunal constitucional especializado en la tutela de derechos político-electorales y que también ha tenido un papel muy significativo en la protección de derechos fundamentales y sobre todo ha mandado mensajes muy claros también cuando la inercia, la inacción, la omisión del legislador obstaculiza, repito, el adecuado goce y ejercicio de los derechos fundamentales. Así es que México sí es un país que ofrece distintos elementos para el estudio puntual de las omisiones legislativas. Muy bien, pues con eso doy paso a la parte final de esta mesa, no sin antes volver a agradecer a nuestros dos invitados de lujo que han tenido dos exposiciones maravillosas que nos han dejado ver las implicaciones de la omisión legislativa vinculada con los instrumentos procesales para la adecuada protección de la Constitución ante la inercia del legislador. Muchísimas gracias. Y es en este preciso momento que el doctor Carlos Báez Silva, director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, hará entrega de obsequios y reconocimientos a nuestros panelistas y al moderador de esta mesa. Muy buenas tardes nuevamente, les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes a la tercera mesa de trabajos de este seminario internacional, Modelos y alcance de las sentencias dictadas ante omisiones legislativas. Hoy nos acompaña el doctor Roberto Lara Chagoyán, quien es director general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España. Es autor de los libros El concepto de sanción en la teoría contemporánea de Derecho. Estudios prácticos editado por Porrúa en 2011. Ha sido profesor en varias universidades, entre las que destacan la Universidad Iberoamericana y el ITAM. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2004 a 2015. Actualmente es el director general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y funge como profesor de posgrado en la Universidad de Guanajuato. Hoy nos acompaña también el doctor Ignacio Villaverde Menéndez, catedrático del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Oviedo.
Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, ha sido letrado del Tribunal Constitucional, secretario general y vicerrector de la Universidad de Oviedo, consejero del Consejo de la Comunicación del Principado de Asturias, director de Cátedra Extraordinaria de la Función Instituto de Investigación Ortega y Gasset, director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Gijón y en la actualidad desempeña las funciones de secretario del Consejo Social de la Universidad Asturiana. Ha impartido más de 60 conferencias, seminarios, ponencias y cursos. Ha publicado 4 libros y casi un centenar de artículos en revistas españolas y extranjeras. Ha asesorado a instituciones públicas y privadas en materia de protección de datos personales. Sus líneas de investigación son la libertad de expresión e información, en particular el derecho a ser informado, justicia constitucional, protección de datos y forma territorial del Estado. Para moderar esta mesa, la maestra Claudia Zavala Pérez. Claudia Zavala Pérez fue directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También fue consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar. Tienes el uso de la palabra, Claudia. Muchas gracias, Lucy. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Tenemos una mesa por demás interesante a la luz del análisis o de la presentación de sentencias que tienen que ver con estos modelos de las sentencias y los alcances ante las omisiones legislativas. Tengo el gusto de estar con el doctor Roberto Lara, con el doctor Ignacio también, bienvenidos al tribunal y bienvenidos todas y todos ustedes. Es muy interesante, quisiera expresarles el saludo también del magistrado Salvador Nava Gomar. Es muy interesante el tema de las omisiones legislativas porque, como ustedes han tenido conocimiento y en estas pláticas se han estado trabajando durante este día, pues el tema es relevante, sobre todo en tribunales constitucionales, en los cuales se advierte una posición de qué le corresponde al juzgador, si al juzgador le corresponde colmar algunos vacíos o si el juzgador netamente tendrá que abocarse a la interpretación. La posición como tribunales constitucionales corresponde pues el eje principal, el eje rector, los derechos fundamentales y la protección de los derechos fundamentales. Por una parte, la actuación en el control de la constitucionalidad se podría ver como el juez constitucional, al evaluar la regularidad constitucional de las normas o de las reglas que expresa el legislador en textos legislativos y, en su caso, la corrección de advertirse alguna cuestión de inconstitucionalidad. Y, por otra, también le corresponderá, en todo caso, pues revelar algunas omisiones que se haya llevado a cabo por el legislador. En una perspectiva comparada, constitucional, tenemos como la Corte Constitucional Alemana, que sobre la base precisamente de la protección de esos derechos fundamentales, de esos derechos humanos, pues estima que debe analizar el fondo de ese incumplimiento absoluto del deber constitucional de legislar. Y también tenemos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español. Partió de la base del deber sustancial de todos los poderes públicos, incluido el legislativo, de promover las condiciones para el real y efectivo goce de esos derechos. Aquí la tesis que sustenta es, en particular, ha destacado que la inconstitucionalidad por omisión existe cuando la Comisión impone al legislador la necesidad de dictar las normas de desarrollo constitucional y el legislador no lo hace. En la línea del Tribunal Electoral, de este Tribunal Electoral, se han encontrado precisamente como ejes rectores los derechos fundamentales y dentro de ellos pues, se ha analizado, por ejemplo, la tutela judicial efectiva
y en esa tutela judicial efectiva, lo que se ha ordenado incluso a algunos órganos jurisdiccionales de los estados que instrumenten medios de impugnación que no se encuentran regulados en las legislaciones adjetivas para que puedan abocarse al conocimiento de las impugnaciones relacionadas con la pretendida violación de derechos político-electorales. También encontramos casos, por ejemplo, en los que el tema de candidaturas independientes a través de la reforma constitucional, donde está reconocido ya el derecho fundamental, ya no solo como candidatos de partido, sino a los ciudadanos de forma independiente, el tribunal ha tenido dos vertientes. Aquellos estados en los que una vez fenecido el plazo no se han ocupado de regular ni en su constitución ni en sus legislaciones, se ha ordenado por este tribunal también que se proceda a expedir la ley respectiva. Pero también en casos en los que se ha encontrado que está en ese momento el proceso electoral, registro de candidatos, y no está instrumentada alguna legislación que regule la manera de participación de los candidatos independientes, se ha ordenado que sean las autoridades quienes instrumenten ese procedimiento básico para no afectar el derecho fundamental de ser votado de los ciudadanos. Tenemos, por ejemplo, casos en donde el eje rector o el eje principal es el derecho de réplica. También encuentran sentencias de este tribunal en el que se ordena a la autoridad que proceda por la vía correspondiente para proteger ese derecho de réplica. Y por último, porque yo no tengo que cansarlos, tenemos también la regulación de elecciones conforme a sistemas normativos internos. El caso Cherán es un caso simbólico y muy importante, relevante, porque a raíz de la reforma constitucional surge la petición de la comunidad de llevar a cabo el proceso de elección, ¿no?, conforme a su propio sistema normativo. Y en principio las niegan ese derecho porque dicen no tenemos elementos legislativos para reconocer este derecho. Sin embargo, cuando la resolución llega a este tribunal, el conflicto llega al tribunal, se reconoce que la autoridad debe ponderar ese derecho y la comunidad puede elegir por sus propios sistemas y porque así ellos habían determinado sus autoridades. En esta línea, esta plática, los doctores que me acompañan, pues tratarán el tema respectivo con relación a las sentencias, las omisiones legislativas, contando cada uno de ellos en un primer momento con 30 minutos. Siempre a quienes moderamos una mesa nos dan unas tarjetitas. Yo creo que ahora nos vemos todos frescos, no sé si porque ya salimos, regresamos de comer, pero escuchemos a los doctores y la propuesta que nos traen y las interesantes propuestas que nos traen. Doctor Roberto, lo dejo con el uso de la voz. Muchas gracias y bienvenido. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a los organizadores de este evento la invitación que me hicieron para estar esta tarde con ustedes. Especialmente quiero saludar al magistrado Nava, que por lo demás es un amigo querido, cercano, que me hubiera gustado ver esta tarde y pues le mando saludos allá donde esté. He dividido mi intervención en dos grandes apartados. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, solo por Plataforma Electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.